¿qué tal? Buenas tardes. Iniciamos así el repaso internacional, hoy con una entrevista de profundidad sobre la situación que se está viviendo en Sudán. Y vamos a ver la siguiente información, porque más de 36.000 civiles sudaníes huyeron de los combates en pueblos y aldeas de una extensa región al este de Darfur. Así lo indicó la ONU una semana después de que los paramilitares tomaron la ciudad de El Fasher. El lunes, la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional expresó su profunda alarma y máxima preocupación por los informes sobre atrocidades cometidas en esa ciudad y advirtió que podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad. Decenas de miles de civiles están escapando de los combates en pueblos y aldeas de una extensa región al este de Darfur, en Sudán. La Organización Internacional para las Migraciones estimó en la noche del domingo que cerca de 37.000 personas habrían huido de 5 localidades de Kordofán del Norte a causa de la violencia. Todos huyeron de la ciudad, soldados y civiles. Todos se escaparon en medio de los disparos, todo a nuestro alrededor. Mientras huíamos, nos encontramos con las fuerzas de apoyo rápido en la calle. Me pidieron mi dinero y mi teléfono y si llevaba un cuchillo conmigo, se llevaron todo. La región de Kordofán del Norte se convirtió en un nuevo campo de batalla en las últimas semanas. Este estado se encuentra a unos cientos de kilómetros al este de Darfur, región controlada por las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar que tomó hace poco más de una semana la ciudad de El Fasher, el último gran bastión que conservaba allí el ejército regular. Desde la caída de la ciudad circulan reportes de ejecuciones sumarias, violencia sexual, ataques a cooperantes humanitarios, saqueos y secuestros. Y las telecomunicaciones siguen mayoritariamente interrumpidas. El lunes, la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional expresó su profunda alarma y máxima preocupación ante esos informes y advirtió que podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sudán está azotado desde abril de 2023 por una guerra por el poder entre el general Abdel Fattah al-Burhan, comandante del ejército regular y líder de facto del país desde el golpe de Estado de 2021, enfrentado al general Mohamed Daglo al frente de las FARC. Los paramilitares instauraron en Darfur una administración rival a la del gobierno pro-ejército que tiene sede en Puerto Sudán, a orillas del Mar Rojo. Bueno, y como lo decíamos anterior a la nota, esta tarde vamos a analizar la situación que se está generando en Sudán desde 2023, pero que incluso ha empeorado en los últimos días. Y para eso vamos a saludar a nuestro invitado, Junior Aguirre. ¿Qué tal, Junior? Bienvenido a 13 Noticias. Elki, buenas tardes y un saludo cordial a vos, al canal y por supuesto a los televidentes. Junior, antes de iniciar con el análisis, para poner en contexto a las personas que nos están viendo, vamos a ver esta imagen que tenemos en pantalla en 13 Noticias, en donde se puede visualizar un poco el mapa de Sudán y la división que existe en este momento, que ha estado provocando esa guerra civil, esa guerra entre las tropas entre militares y paramilitares. Y vemos como la franja roja es básicamente lo que representa al ejército y a los grupos aliados oficiales, digamos, del Estado. Y la azul, lo que son los paramilitares y sus aliados, que son en este momento los que se están enfrentando y llevando a desencadenar toda la crisis que se está viviendo. Tal vez un poco para ampliar esta imagen que estábamos viendo, explicarnos qué es lo que está sucediendo y a qué se refiere con estas dos franjas. Sí, yo creo que mejor mapa no pudieron haber puesto porque nos muestra la realidad sobre el terreno. Ahorita, por decirlo así, hay una especie de triunvirato o una fracción tripartita en Sudán específicamente. Por un lado tenemos las fuerzas oficialistas del ejército que, vamos a decir que las fuerzas oficialistas, si bien es cierto, están dirigidas por el gobierno, lo cierto es que es un gobierno de facto, ¿verdad? Que llegó y cometió un golpe de Estado, quitando otro gobierno que también había llegado al poder precisamente por un golpe de Estado. Y que más bien era aliado de los paramilitares. Así es. Luego, por otro lado, tenemos los paramilitares que llevan al poder a este gobierno que está actualmente, pero que luego se separan por
diferencias ideológicas principalmente también, pero luchas por el poder, porque en Sudán hay una gran concentración de diferentes minerales, estas famosas, además de tierras raras, también el oro, que es muy apetecido por países del Golfo, en toda esta aventura de construcción que tienen, ¿verdad? Y por otro lado tenemos otros grupos paramilitares que tienen una influencia menor, pero que también están siendo armados por otros países, específicamente países del Golfo, que tienen como objetivo controlar zonas específicas para lograr una extracción más rápida y eficiente de estos minerales que acabo de mencionar anteriormente. Y en medio de este caos, de este triunvirato, por decirlo así, que se está enfrentando por el poder, tenemos la población civil. La población civil, que es la que está sufriendo y padeciendo ya no solo ejecuciones sumarias, como hemos visto en diferentes espacios, sino que también están padeciendo de, ya las Naciones Unidas declararon hambruna de grado 5, es decir, donde ya hay muertes por inanición. Y esto en un periodo de tiempo relativamente corto, porque si bien es cierto, la guerra civil, podríamos decir, se inicia en el 2023, es en los últimos 3-4 meses donde tenemos un agravamiento de los enfrentamientos y, por supuesto, la utilización del hambre como arma de guerra. Junior, yo quisiera incluir dentro de ese escenario también, aunque es mucho menor la población, el 30%, también está la población que es originaria africana, que también ha estado luchando por sus derechos dentro de esta nación y que también se ha visto muy afectada, no solamente en la actualidad, sino incluso desde el régimen anterior. Así es, totalmente. Tenemos, por supuesto, población que se le denomina en ocasiones subsahariana, que es población africana originaria, digamos, de la parte sur del desierto del Sahara, que es población mayoritariamente negra, y en algunas ocasiones, y no pocas, son cristianos, ¿verdad? Por eso es que en muchos foros de discusión y analistas están señalando este proceso de ejecuciones sumarias y de la utilización del hambre como arma de guerra, lo están catalogando desde ya como un genocidio porque se está persiguiendo a esta población. Y estos grupos de civiles que en la mayoría de los casos se encuentran desarmados y que están siendo desplazados, que ya las mismas Naciones Unidas han catalogado este desplazamiento como el mayor desplazamiento de civiles desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una limpieza étnica que están realizando en este momento las famosas fuerzas de respuesta rápida, que fueron estas fuerzas armadas que llevaron al gobierno actual al poder y con el que están ahorita enfrentándose para efectivamente quitar al líder actual en ese contexto. Y por supuesto lo que tenemos es un drama humanitario en ese momento. Y para entender un poco, y precisamente por eso me apoyaba en el mapa, la crisis no es poca porque si vemos en el mapa, el país está casi proporcionalmente igual dividido entre ambas fuerzas militares y de alguna forma ese enfrentamiento es tan pesado que es lo que ha generado que miles de millones de personas hayan evacuado el país, que hayan centenares de personas fallecidas y que ya ahora no solamente haya hambre, sino también una plaga de cólera que está cobrando también muchas vidas. Entonces, realmente lo que usted menciona es parte de ese proceso de limpia, de alguna forma, por decirlo, pero también la fuerza, cómo podemos dimensionar la fuerza que tienen ambos grupos armados y la forma en la que la están haciendo, que sin lugar a duda, materia de derechos humanos no está presente. Así es. Digamos, esta guerra es posible solo a través y únicamente a través del financiamiento internacional. Este financiamiento obviamente se realiza a través del tráfico informal de armas o el tráfico ilegal de armas. Principalmente en algún momento, cuando llega este grupo insurgente al poder, esta fuerza de respuesta rápida, a través de su jefe de Estado, lo que realizan son entrenamientos a través del grupo Wagner, que es una agrupación paramilitar de Rusia que es financiada por el Kremlin. El grupo Wagner se ha encargado de introducir de manera indiscriminada armas de grueso calibre que les fueron entregadas a estas fuerzas de respuesta rápida. Y estuve viendo, perdón, que Emiratos Árabes también. Ajá, Emiratos Árabes, por otro lado, es lo que mencionaba hace un momento, que precisamente quiere hacerse del control del oro. Los Emiratos Árabes, también Arabia Saudita, tienen intereses muy grandes por el oro. Entonces, entre el grupo Wagner y estos dos países son los que están llevando armas a los diferentes grupos.
porque realmente no le interesa quién o cuál esté en el poder. Ellos apuestan por el control territorial, por eso vimos esta división, porque en diferentes partes de Sudán es lo que pasa lamentablemente con algunos países africanos, que son extremadamente pobres, pero son a la vez también muy ricos, porque tienen recursos naturales como el petróleo, gas natural, oro en abundancia, diamantes, y también se especula de tierras raras ahí, que es, le llamo yo el nuevo oro del siglo XXI, que es la gran competencia que están realizando China y Estados Unidos en el contexto del comercio internacional por hacerse de estos recursos que son los recursos de primera necesidad en las Big Tech y la alta tecnología. Junior, para concluir, sí me quedo con esto que usted dice y tal vez cerramos con eso. Lo que a mí me sorprende muchísimo es cómo hay tanta pobreza, tanta hambre, tanta miseria e incluso tantos enfrentamientos civiles dentro de muchos países de África cuando son tan ricos. Sudán es uno de ellos, ahora usted lo está hablando, tiene una gran riqueza de recursos naturales y además tiene el río Nilo también al otro lado. Entonces, ¿cómo es posible que la distribución de la riqueza o el uso de los recursos sea tan desequilibrado que haya la mayoría de su población en hambrunas? Así es, tiene, como mencionaste muy bien, el río Nilo, básicamente atravesando su territorio y tiene salida por el Mar Rojo, lo cual es un indicativo de que podría tener puertos desarrollados para sacar sus propios recursos naturales. Lamentablemente esto se ha traducido en lo que mencionamos hace un momento, en el financiamiento de grupos insurgentes y sobre todo los gobiernos corruptos que negocian de manera ilegal, que esto es lo que está sucediendo ahorita mismo, negocian de manera ilegal con otros países para enriquecer sus propias arcas y no para hacer una repartición equitativa o invertir en el desarrollo humano dentro de sus fronteras. Lo que hacen es todo lo contrario, engrosan sus bolsillos mientras la población padece, como hemos visto, de hambre, de un drama humanitario, de una limpieza étnica en un contexto mundial en el que lamentablemente el único mandatario que ha dado su opinión y que ha hecho un llamado a la acción ha sido Donald Trump, que si no se interviene, entonces pues ellos van a tener que intervenir activando el R2P, que es el Right to Protect, el Responsibility to Protect, perdón, la responsabilidad de proteger esta población que está siendo diezmada en el contexto de la guerra civil. Perfecto, Junior. Muchísimas gracias por este pequeño análisis que sin lugar a duda nos pone en perspectiva lo que está ocurriendo en Sudán. Gracias, con mucho gusto y estamos para servir. Nosotros vamos a aprovechar para hacer una breve pausa, pero le invitamos a que se quede con nosotros porque al regresar un repaso deportivo.